Estamos tratando sobre las características del llamamiento. Ya hemos abordado algunos temas de esto, sobre qué es el llamado, el significado de pasión, ahí estamos. Aquí estamos el signo de pasión. Otra de las cosas eh, que se puede notar en cuanto al ministerio, eh, hay un signo de pasión, como aquí lo dice, ¿no? Cristo tuvo signos de pasión, todo, así como todo ministro debe tener esas características, ¿no? Esa pasión está acompañado de soledad. Para Jesucristo, pasión fue igual abandono. Cristo, por esa pasión por las almas, muchas veces estuvo solo. Este tuvo un motivo para dedicarse a la oración y para recibir instrucciones del Padre. Como en esta tierra no estaba desarrollando Cristo su plan personal o el plan de la segunda persona de la Trinidad, sino que estaba cumpliendo el plan del Padre. Dios envió a Jesucristo a esta tierra para que se cumpla el plan de salvación, pero una parte muy significativa le tocó al Señor Jesucristo venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario. Por eso es que tenía que recibir las instrucciones diarias, cómo iba a desarrollarse, desenvolverse en esta tierra. Y ahí entonces tuvo que dedicar mucho tiempo a la oración y recibir esas instrucciones del Padre. También la pasión es un medio de motivación. Cuando uno tiene pasión, no necesita de las condiciones adecuadas para continuar adelante hacia aquello que le ha generado la pasión, que en nuestro caso es saber que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este es el deseo, el anhelo en nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo moral, ser como Jesucristo. Pero a la vez también esto se incluye en la visión para el ministerio, porque Jesucristo también desarrolló un ejemplo de lo que es servicio a Dios. Y como lo vemos, él tuvo propósitos específicos al desarrollar ese ministerio. En los evangelios se nota que hay un plan que Jesús va desarrollando notablemente, pero que concluye con la entrega de su vida en la cruz del Calvario, ¿no? Ya habiendo entrenado a los 12 discípulos, Jesucristo entonces entrega su vida en la cruz del Calvario. Todo estaba apuntado a ese punto importante, entregar su vida. Es el ejemplo de servicio, por eso él dijo, no, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así, Jesús entonces está bien claro cuál era la motivación en su servicio, en su ministerio en esta tierra. Las personas apasionadas superan todo tipo de obstáculos. Es aquí cuando vamos a necesitar realmente un impulso divino para superar los obstáculos. Por eso entonces esas personas no se dejan afectar por los problemas, por adversos que estos sean. El creyente apasionado por Dios y su obra no necesita de estímulos, de aplausos o palmaditas en el hombro, porque ha desarrollado convicciones firmes en cuanto a servir al Señor. Entonces sí, algún reconocimiento lo va a recibir en esta tierra, pero ese no es su búsqueda, no está buscando reconocimiento en esta tierra, sino sencillamente desarrolla el servicio porque tiene una motivación correcta, ¿no? Y aunque haya
haya o no haya estos reconocimientos, sigue esforzándose, ¿no? Las personas pensionadas se automotivan con la esperanza que en ellos hay. Todo lo soportan porque saben que cualquier leve tribulación que padezca les asegura cada vez más excelente peso de gloria. Esto lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? De cómo debemos enfrentarnos las aflicciones en esta vida, ¿no? Por causa del ministerio. Entonces hay una ganancia, así lo ve, frente a los obstáculos hay ganancia. ¿Cuál es la ganancia? De que dice, le asegura un cada vez más excelente peso de gloria. Esas son las experiencias que lo marcan y va a desarrollar mayor seguridad, mayor firmeza, experiencia en el ministerio, ¿no? Así que, en el ministerio hay que saber también manejar, enfrentarse a los obstáculos que eh, eh, se va a presentar realmente, ¿no? En la actualidad muchos buscan escaparse de la pasión, indicando que no son llamados. Que no siempre vamos a estar con esa emoción. Yo creo que tiene también su cuota de una emoción desarrollada, que se expresa en el ser humano, ¿no? Ese anhelo fuerte que hay por servir a Cristo, pero eso es parte de nuestra naturaleza humana, pero hay que saber desenvolverse por convicciones firmes, por cosas que está basado en la palabra, porque la emoción es lo más inestable que hay en el ser humano. No esperamos, por ejemplo, estar bien emocionados para orar o para leer la Biblia. Sencillamente lo hacemos porque es parte de nuestro estilo de vida. Estar cerca de la oración, cerca de la Biblia, es parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Como creyente. Aquí hay un tema importante que nos habla acerca que incluye también, ¿no? Estas características del llamamiento al ministerio. Hay un signo, ¿no? Hay una señal de encarnación. ¿Cómo lo entendemos esta palabra de encarnación? Cuando Dios se hace hombre, es la prueba de su identificación con el hombre y la prueba de su amor concreto a nosotros. Jesús vino a esta tierra, ¿no? Y tomó la forma humana. Entonces, esa es la demostración de su identificación con el hombre. Se pone en el nivel del ser humano para que puedan hablar en el mismo nivel, ¿no? Porque Dios, Jesucristo, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, es soberano. Él podría hablarnos desde el cielo, desde ahí, darnos sus bendiciones para que seamos salvos. Pero Jesús tenía que identificarse con la raza humana para cumplir la expiación del pecado. Entonces, por eso descendió a esta tierra tomando esa forma humana. Entonces, eso es encarnación. Dios tomó forma humana para estar y disfrutar de una comunión horizontal, así, ¿no? En el nivel del ser humano. Ahora, eso también nos va a traer enseñanza en cuanto al ministerio. De igual modo, dice, el ministro debe encargarse encarnarse, debe encarnarse en la congregación y en la comunidad. Así también, eso es, entonces él viene de su contexto cultural, contexto familiar, y luego asume la dirección de un pastorado, por ejemplo, de la iglesia. Ahí entonces le toca ahora encarnarse. Él debe encarnarse, como decir, la palabra encarnarse
en San Juan 1, cuando habla del verbo que se hizo carne, o sea, Cristo se hizo carne, dice, ahí habla de Él habitó entre nosotros. Eso estudiamos creo que en el libro de Juan. Cristo habitó entre nosotros. Entonces, Él no esperó que nosotros vayamos a habitar ahí donde está. O sea, vayamos a la oficina de Cristo y ahí nos salve, nos transforme, nos enseña a amar las cosas santas, ¿no? Sino que Él vino a nuestro nivel, a nuestra tienda. Entonces, eso es, habitó entre nosotros. Eso también se espera que el siervo de Dios pueda, al ir a esa ciudad, a ese pueblo, a pastorear, Él va a habitar con ellos. De ahí entonces que al que le toca ceder es en cuanto al pastor. Él va a ir ahí, estar con ellos y acompañarles, caminar juntos hacia la superación moral y espiritual, ¿no? Es encarnarse con la congregación y en la comunidad también. Él tiene su pueblo, su tierra donde nació, lo aprecia, tiene ahí sus familiares, de repente tiene propiedades también en la tierra donde nació, pero ahora cuando va a una congregación, tiene que adoptarlo como su pueblo, su pueblo. No es para mirarle de arriba, dice, estos pecadores, no, yo tengo que ahora trabajar con ellos, ¿no? Me queda 2 años o 3 años, no, eso no es. Sino él tiene que llegar a ser uno de ellos, estar con ellos. Entonces, conocer su cultura, de ese conocimiento de la cultura de ellos va a aprovechar para poder comunicarles el mensaje del Evangelio. Ahí hay una encarnación, es una figura que está usando, pero en la práctica se necesita esta forma, ¿no?, de identificarnos con la iglesia local donde pastoreamos, y luego con la comunidad, el sitio, digamos, el barrio o el distrito donde está esa iglesia local. Eso es encarnarse. También debe haber un sentido de pertenencia mutua. Pertenencia mutua significa, ¿no? A ver, lo que dijo David, el pastor David, y ya luego rey David, dijo, Jehová es mi pastor. Hay un sentido de pertenencia. Hay que verlo en ambas direcciones. Se está diciendo, es mi pastor. Ahí está, mi pastor. Quiere decir que yo soy oveja de Jehová de los ejércitos. Ya David estaría diciendo, yo soy oveja de Jehová de los ejércitos. Pero a la vez también Dios es mi pastor. Mi pastor. Es en las dos direcciones. Yo pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí. Ese es el sentido de pertenencia mutua. En el ministerio, ¿cómo se expresa esa pertenencia mutua? De esta manera, como está escrito aquí. Para ellos, para la congregación, para el pastor, ¿no? Para el pastor, los hermanos de la congregación son sus hijos espirituales. De repente no les ha llevado a Cristo, sencillamente por brindarles el alimento espiritual, el cuidado, el amor, y invertir su vida en ellos. Entonces llegan a ser sus hijos espirituales, porque padre no es solo el que engendra, sino padre es el que cría, el que forma. Y ahí el pastor entonces está formando a los creyentes de esa congregación. Por eso hay ese sentido de pertenencia. Los ama como sus hijos espirituales, ¿no? Y para ellos, entonces para la congregación, ese sentido de pertenencia es mi padre espiritual.
Así, eso debe haber esa relación. Entonces hay una correspondencia de afectos, de sentimientos, ¿no? Buenos sentimientos, de respetos, de valoración, de servicios. Eso es, ¿no? Ese sentido de pertenencia mutua, es muy importante, hay que seguir meditando, comprendiendo un poco más. Es muy importante en la guerra espiritual, porque el pastor va a enfrentarse a obstáculos que ya no provienen solo de la tierra, sino vienen del imperio maligno, por causa del ministerio que está desarrollando en ese lugar. Entonces ahí tiene que usar las armas espirituales, tiene que haber conflicto con el imperio maligno. El ejemplo que pongo aquí es: usted como padre no puede ordenar en casa ajena, en casa del varón, ¿no? Un varón que va a una casa ajena, no sé, por algún motivo de visita o está alojado ahí, no puede ordenar. Mañana me sirven el desayuno a las 7 de la mañana, ¿no? Si tiene un horario, va a comunicar y va a pedir un favor, ¿no? Hermana, por favor, si me... como tenemos el horario de enseñanza, ¿no? A las 7:30, podríamos servirnos el desayuno a las 7. No puede ir a ordenar, no es su casa. No son sus hijos, no es su esposa, ¿no? Entonces, y como hijo, usted como hijo en casa ajena no espera por naturalidad que le brinden atenciones. El hijo en su casa espera que su papá o mamá le brindan las atenciones, los cuidados necesarios. Claro, algunas veces pide, pero él lo recibe con naturalidad. Entonces, ese sentido de pertenencia es muy importante en la guerra espiritual. Entonces, de eso es lo que estoy diciendo, que el pastor tiene que adoptar a ese pueblo, al distrito, como su pueblo. Aprende a amarlos, a conocerlos, sus necesidades, ¿no? A ministrarlos. Llega a ser uno de ellos. Es eso. Cuando no hay, ¿qué sucede? Cuando no hay este signo, esta señal de encarnación, el pastor llega a ser el empleado de la iglesia a quien se le paga por darnos las atenciones espirituales que merecemos. ¿Ve? Así también puede ser una relación fría, mecánica, ya en la vida de la iglesia, ¿no? La iglesia se acostumbra, ¿no?, a recibir enseñanzas, visita, consejos, corrección, de repente también lo disciplina. Bueno, porque el pastor está cumpliendo su función, él está desarrollando lo que es su trabajo, las atenciones espirituales a toda la iglesia, y a mí también me está atendiendo. Así, no hay un compartir de afectos, desde el hecho del respeto. De ahí se está viendo esa pertenencia mutua, ¿no? Cuando nos respetamos mutuamente, el pastor y la congregación al pastor. Entonces nos respetamos mutuamente, desde ahí está comenzando el afecto. Entonces, de repente no tengo un afecto grande, no le amo extrañablemente a mi pastor, pero Dios lo ha puesto en esa función, en ese cargo de pastor. Lo que me toca a mí corresponder, si soy miembro de la iglesia, es el respeto, porque es una autoridad que ha sido puesto por el Señor. Ahí estamos ya compartiendo, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Por eso entonces el amor de Dios no es palabra solamente desde el cielo, sino es encarnación, es acción concreta, ¿ya?
Entonces Dios podía salvarnos desde el cielo, en las muchas posibilidades que hay pues, como Dios soberano, pero en el plan de salvación acordaron la Trinidad Divina que Cristo venga a esta tierra y habite entre nosotros, sea uno de nosotros. Y por eso cuando Cristo murió se llevó algo de esta tierra que no tenía, que es un cuerpo glorificado y un alma humana. Porque en esta tierra Jesucristo tuvo sentimientos humanos, intelecto humano. Eso se llevó de esta tierra, porque Él llegó a ser uno de nosotros. Si no, solamente hubiera sido ese ministerio, ¿no?, de 33 años. O sea, Jesús vino aquí a desarrollar ciertas actividades y como parte de su plan de salvación estuvo en una familia, como alojado en esa familia, de José y María, y luego fue a la cruz del Calvario. Eso sería todo cumplimiento de deberes, de responsabilidades. ¿Y dónde está el amor? El amor nos lleva a identificarnos plenamente con esa persona, ¿no? Hay una correspondencia de sentimientos, como estamos hablando, ¿no? Eso es muy importante, que a veces se ha pasado por alto. Aún el pastor puede decir, no, bueno, a mí me han designado a trabajar un año. Antes era sencillamente un año. La designación pastoral o la elección también era un año. O le han designado para 2 años, ahora son 5 años. El pastor también puede estar diciendo, me han designado como un trabajo, aquí voy a trabajar, y pone lo mejor, lo suyo, según de sus capacidades, lo que aprendido, vierte, pero no hay una encarnación, un habitar juntamente con ellos. Entonces su ministerio va a estar limitado. Sí va a desarrollar algo, pero podría ser más fructífero su ministerio cuando hay este signo de encarnación. Y luego nos habla de signo, también señal podemos decir, ¿no? Algo que se puede demostrar, ¿no? Signo, señal de servicio a personas. Servicio es el énfasis que vamos a ver aquí. El ministro es reconocido por su servicio hacia el bien de las personas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Se enfoca, se direcciona para servir a las personas, no servirse de las personas, no aprovecharse así del lugar de autoridad que tiene, sino es atender a las personas. Ministro viene de minister, que es una palabra en latín, ¿no?, que significa servidor o servicio. No es ministro, no es magíster, porque magíster ya es superior. La palabra misma significa superior, ¿no? Ministro entonces servidor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el servicio de un líder de la iglesia local y el servicio del pastor? ¿Qué diferencia hay? Todos los cristianos realizamos un ministerio, que ejercemos algún don que Dios ha concedido. También se dice de las personas que se dedican a la predicación de la palabra en forma continua. Y entonces vamos a comparar entre lo que es el servicio de un líder, un hermano de buena voluntad en la iglesia, y lo que es en la columna derecha es el siervo de Dios que desarrolla un ministerio de pastor, o puede ser también cualquiera de los otros ministerios, ¿no?, en un lugar específico, ¿no?, y con una dedicación exclusiva. Vamos a comparar, ¿no? El servidor, estamos hablando del líder local, ¿no?, desarrolla un servicio
esporádico, porque está encargado de desarrollar ciertas tareas específicas en un día específico a un público de repente particular. Puede ser niños, puede ser jóvenes, puede ser el departamento de evangelismo o de enseñanza a las damas, algo así. Es un servicio esporádico, así por un tiempo limitado. Claro, puede ser semanalmente o 2 veces a la semana, algo así, ¿no? Pero el siervo de Dios, el pastor, desarrolla un servicio constante o continuo, que no es solo un día a la semana, ¿no? El domingo es el día de más trabajo para el pastor, porque naturalmente ahí se hacen las mayores actividades de la iglesia, pero los otros días también está desarrollando su servicio. Es constante y continuo. El líder local, el servidor, desarrolla un servicio desde un don, una habilidad que Dios le ha dado. Está consagrando su habilidad personal para el servicio del Señor. Pero en cambio, el siervo de Dios desarrolla un servicio desde la palabra, porque es por la palabra que ha entendido ese llamado, y él va en todo su trabajo, va a desarrollarlo alrededor de la palabra. Él tiene que enseñar, formar a las personas, aconsejar, usando la palabra, desarrollar clases, lecciones, usando la palabra, todo desde la palabra. También le ha dado ciertos dones, habilidades, Dios le ha dado, pero como es bien amplio su trabajo, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Timoteo era pastor, neto pastor, digamos, pero luego le dice, haz obra de evangelista. No tiene el don o el ministerio de evangelista, pero dice, vas a hacer obra de evangelista. Predicar en una reunión evangelística, un culto de evangelismo o una campaña evangelística. Tú eres pastor, pero vas a predicar, porque la iglesia tiene que evangelizar. Sí, entonces todo su ministerio está basado desde la palabra. No se limita a decir, no, pero yo no tengo ese don y por eso no puedo desarrollarlo, ¿no? Que otros lo hagan, ¿no? Está listo, preparado para todo terreno. El líder o servidor dice, desarrolla su trabajo sin un salario, por usar ese don que ha consagrado al Señor. A veces hay reconocimiento, eso es bueno. También se llama estímulos a los líderes de acuerdo a su trabajo. O puede ser así en algo, como ser un valor económico, o puede ser eh, un servicio, una facilidad que se le da al líder, ¿no? Que está trabajando. Por ejemplo, en la iglesia se hacen retiros de capacitación. Si es un día, todo el día, o 2 días, el día anterior comenzando a mediodía y el otro hasta las 4 o 5 de la tarde del siguiente día. Entonces ahí hay un gasto de alojamiento, de alimentos, del material de enseñanza, y se invitan maestros para ese evento. Entonces, para toda la iglesia tiene un costo, pero para los líderes tiene un costo menor. Se le está reconociendo ahí como un estímulo para que como decirle, gracias por lo que están trabajando, estás trabajando y ahora vas a recibir mayor información, más herramientas para seguir trabajando, pero te vamos a dar facilidades en que el costo para los líderes que están en ejercicio va a ser menor. Es una forma también
un estímulo, un reconocimiento, pero no es un salario, una ofrenda fija que recibe el líder. En cambio, el siervo de Dios, el ministro, que está ocupado en 24/7, entonces él es digno de su salario. Lo dicen los evangelios y lo dice también el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios. Cuarta comparación. El líder de la iglesia local se debe a Dios y a sí mismo. O sea, él brinda su tiempo, su deseo, su servicio, mejor dicho, ¿no? El trabajo en algún área de la iglesia por amor de Dios, porque él ha recibido alguna inspiración, influencia que Dios le está llevando a ese trabajo y lo hace de corazón, ¿no? Y también asimismo él se siente feliz, realizado al terminar ese trabajo o ejecutar ese trabajo. Se siente feliz. No es una carga. El servicio a Dios no se debe percibir, ni los ministros, los siervos de Dios o los líderes de la iglesia no deben sentirlo como carga, no, sino que es una oportunidad más bien que tenemos de poder invertir nuestras capacidades humanas al servicio de Dios. Por eso el líder local se debe a Dios, ¿no? Y a sí mismo, porque está feliz brindando de esa manera su servicio. El ministro específico, el siervo de Dios, en cambio, se debe a la iglesia, porque ha sido designado de alguna forma por elección o por orden, designación de sus autoridades a un lugar específico, a la iglesia. Entonces eso está enfocado en un trabajo particular. Para poder ilustrar, ¿no? Que este pastor, si está dedicado ahí, que no va a estar dando sus tiempos para atender a otras iglesias. Imagínate un pastor que en el mes sale 4 veces a visitar otras iglesias. Y a la iglesia una vez al mes predica un domingo, por decirlo. No se le vería, no se vería como normal. Puede salir alguna vez el pastor, porque eso también es compartir las bendiciones, el ministerio con otras iglesias. Pero hay un enfoque mayor de su tiempo a su congregación local. Por eso se está diciendo que se debe a la iglesia, ¿no? El servidor ha recibido un don particular y con eso está sirviendo al Señor. En cambio, el siervo de Dios ha recibido un llamado que puede incluir también ahí en ese llamado algún don espiritual, algunas habilidades ministeriales, puede también haber recibido, pero eso es parte de su llamado. Entonces el ministerio llega a ser una cosa importante, prioritario. O sea, primero piensa en el ministerio, luego las demás cosas lo arregla, ¿no? Su agenda lo arregla, ¿no? Porque el pastor puede ser padre de familia, puede de repente, ahora también hay pastores bivocacionales, tener un trabajo, pero su prioridad uno es el ministerio. Ese es el llamado. En este caso presenta a Cristo como ejemplo de uno que ministra a la humanidad. Mateo 20:28 dice, yo estaré con vosotros, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La iglesia va a ir predicando, haciendo discípulos, ganando almas para Cristo, todo consolidándoles, pero con la presencia de Jesucristo, ¿no? Servir es la palabra para diáconos, tiene una connotación cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Eso es bien conocido. Los ministró como el gran diácono o como el gran servidor.
esa, eh, ese ejemplo dejó, ¿no? Al lavar los pies de los discípulos. El Creador es siervo de la criatura, siendo Cristo el Creador. Según San Juan 1:3, Él estuvo en la creación de Génesis 1 que se relata, pero en cuanto al ministerio, Él se convierte en servidor de esas criaturas que Él mismo formó, pero lo hace con ese propósito de salvación y de perfeccionamiento o edificación de la iglesia. Servir, como el caso de lavar los pies, es un acto desagradable. Cristo es el santo que lo realiza. Bueno, para los niveles sociales de ese tiempo, dice, este trabajo le tocaba al que estaba en el penúltimo lugar del nivel social, o sea, estaba en lo más bajo. Lo más bajo eran ya la gente de la calle, que ya no tenía casa, vivían en algunas zonas por ahí, en el campo o en nuestro tiempo dirían debajo del puente. Esos son el último nivel, pero el penúltimo está en el lugar de los esclavos, siervos. Jesús hizo el trabajo de ese siervo, pero Él lo hizo como una demostración de servicio y de humildad. A los discípulos le está enseñando, con su ejemplo, le está enseñando esto es servir y esto es hacer un servicio con humildad. Aquí hay tres posiciones como para hacer un balance o tener una visión reflexiva de lo que es el ministerio. Ahora pensemos, ¿cuál es la posición social del pastor evangélico en Perú? ¿Se le considera al pastor un hombre intelectual? ¿Cómo lo vemos? Socialmente, ¿no? Socialmente, ¿cómo se le ve al pastor? Porque hay categorías, ¿no? De criterios de acuerdo al trabajo, la profesión que desarrollas. De ahí vamos a ir la diferencia entre un profesional y un técnico, ¿no? Un empresario y un comerciante, ¿no? Es decir, con menos capital, ¿no? O está comenzando. Hay diferencias. Así también entonces en el aspecto social, eso ya es cuestión de cada país. Hay una apreciación del pastor evangélico. En nuestro país no es tan reconocido, porque nosotros no tenemos una cultura cristiana evangélica de muchos años, así como toda Sudamérica, podemos hablar, ¿no? O Perú solo, no tenemos. En cambio, hay otros países donde esta cultura evangélica, cristiana evangélica, ha sido por años y entonces la posición del pastor evangélico es diferente. Estamos hablando de una posición social, ¿no? Igualito también las iglesias. Las iglesias, debido a tantos años, ¿no? de existencia en esos países, entonces tienen otra forma de desarrollarse. O sea, cómo nace una iglesia y cómo se desarrolla socialmente es diferente. Por ejemplo,
En, en el Perú, esta es nuestra característica, la informalidad. Como en nuestro Perú la informalidad es lo más natural, entre comillas. También en el ámbito cristiano evangélico es la informalidad. Desde que se levanta una iglesia, de ahí comienza la informalidad. No hay un proceso formal para plantar una iglesia. No hay una autorización formal para plantar una iglesia. Sino un creyente puede levantarse, o un siervo de Dios no puede levantarse. El Señor me ha llamado a tal lugar y voy a levantar una iglesia. Yo le preguntaba a algunos, ¿no? ¿Quién te ha autorizado para levantar esa iglesia? No, el Señor me llamó. Por eso yo he sentido plantar una iglesia aquí en este lugar de Huacho, este lugar de Gualmay, no sé. Aquí hay varios distritos que están cercanos, ¿no? Pero no se refiere a ninguna autoridad. El Señor me llamó y ya he sentido plantar esa iglesia. Esa es informalidad, porque nosotros pertenecemos a un cuerpo pastoral. Entonces, el miembro de iglesia pertenece a la congregación. Entonces, ahí hay formalidad en los acuerdos, y todo se hace ordenadamente, pues. Y entonces debe autorizar a esa familia que quiere plantar una iglesia, la autorice. Hay todo un trato, pero en nosotros no es así. En otros países, abrir una iglesia es como abrir un negocio. Es una bodega, no sé, una ferretería, algo así. Tiene que pasar por un proceso formal en cumpliendo las leyes de la municipalidad, o como se llame, ese espacio de gobierno pequeño. Así es. Y entonces el pastor también es reconocido formalmente. No, no es que a él se le ocurrió, sino que de dónde proviene ese pastor, a quién está sujeto. Hay una formalidad. Aquí en Perú, lo que son más formales es la Iglesia Bautista y la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. En cuanto a plantación de iglesias, en cuanto a obreros, tienen sus reglas, sus normas. Nosotros, la Asamblea de Dios, no tenemos esa formalidad. Entonces, eso también afecta la posición. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los pastores deben ser asegurados, tener seguro social. Deben tener. Es una sociedad ya, que se mueve en todas esas formalidades. Pero en cambio aquí, ¿cuántos pastores no tienen un seguro social? Y a veces contentos, ¿no? No, pero él tiene Easy, dice. Pero Easy lo tienen todos los ciudadanos. Como pastor, porque él está ejerciendo un trabajo específico. No lo tiene. Entonces de ahí va a haber estos criterios, ¿no? De que una posesión es esto, el ministro es menos que una profesión. Esa es una forma de ver, ¿no? El ministro ha sido cuestionado como profesión. Algunos dicen que no es profesional porque no ha estudiado lo suficiente. Entonces, para ser profesional tiene que haber estudiado 10 años. No, supongamos, ¿no? Es como ilustración. Otros dicen, el ministerio pastoral, aunque resultante de una vocación divina y un componente espiritual muy importante, tiene también una dimensión técnica y profesional evidente. El pastor no se presenta delante de sus fieles como un amateur, o sea, un principiante, ¿no?
o de los asuntos de la iglesia, sino como un profesional que se ha preparado consecuentemente para ello, ¿no? Eso es, además estamos viendo ahí además del llamamiento de Dios, su experiencia, vamos a decir, de cuidar su vida espiritual y todo eso, pero el pastor necesita capacitación. Por eso existen institutos, seminarios, ¿no? Facultad también, ahora ya hay facultad teológica, donde puede tener su maestría y su doctorado, ¿no? Esta dimensión profesional del ministerio pastoral se ejerce en el ámbito de relaciones tanto impersonales como institucionales. La profesionalidad de un pastor se manifiesta en lo que debe hacer y en lo que no debe hacer en cada circunstancia, ¿verdad? Y cómo y cuándo debe actuar en el liderazgo y en la consejería, también en las relaciones públicas y en las relaciones institucionales, en la administración y en la organización de las iglesias. En esas enseñanzas, él debe encontrar las herramientas que va a usar en su ministerio. Y él ha recibido capacitación, tiene ciertas habilidades dadas por Dios o dadas también por aprendizaje. Pero además también reconoce sus limitaciones porque puede derivar algunos casos, puede derivar para que sean atendidos por otras personas. Por ejemplo, si a mí una persona me viene a consultar sobre asuntos de enfermedades, malestares físicos, entonces yo creo en la oración, puedo orar por él y todo eso. Pero no puedo actuar como un médico. Yo no soy médico, soy pastor. Entonces debo reconocer mis limitaciones también. Entonces, esto es lo que también se toma en cuenta para poder decir, ¿no?, que el ministro ejerce como una profesión o es menos que una profesión. A veces dice la poca educación superior teológica. Algunos dicen que ser pastor no requiere mucha capacitación intelectual ni manejar ciertas disciplinas del saber. Es como decir, ¿no? A ver, para algunos trabajos elementales no se necesita pues un nivel universitario, ¿no?, en la vida. Entonces algunos lo ven también así, como el pastor, su trabajo es más espiritual, así, místico, entonces no necesita no necesita equiparse con conocimientos, por decirlo. Otros dicen, el ministro realiza muchas funciones y demandas al punto de no hacer bien ninguna de ellas. El pastorado sí es multifuncional, ¿sí? Hay que hacer de todo ahí. Pero se aprende o se busca información ahora que está al alcance nuestro, ¿no?, para poder no ser un experto especialista, pero por lo menos tener un criterio de opinión. El ministerio se ha convertido en una profesión sin ninguna posición social ni reconocimiento. Por las tareas que realiza se le requiere una formación multidisciplinaria. Sí, claro, debe conocer algo de las diversas disciplinas. Por eso se incluye en el seminario algunos cursos, ¿no?, que le ayudan en ese conocimiento, ¿no?, por ejemplo, de educación, de psicología, de administración, se incluye, ¿no? Eso es lo básico, pero con la experiencia, la ayuda de buscando más información, va a poder desarrollar también esos trabajos, o si no, orientar a otros, ¿no? El título no da la capacidad, caerá bien en todo lugar dentro de las sociedades. A veces
como decir, es como un respeto que se le toma, ¿no? Y sencillamente por respeto le tratan bien al pastor, no hay otra cosa, o por cortesía, ¿no? El ministro más que una profesión, ¿o tú piensas ya? El ministro tiene un mensaje de lo alto, de la eternidad, del cielo. Es más que una profesión, porque por la profesión uno puede aprender a desarrollar oratoria, hacer discursos y dar buenos discursos en la iglesia, ¿no? Pero por el llamamiento uno tiene que aprender a recibir palabra de Dios para dar a la iglesia palabra fresca. Eso es diferente. Aquí están que todas las profesiones aportan o solucionan algún mal del hombre. Solo el ministro atiende la totalidad del hombre. Entonces sí, porque ahora todo es especialidad. Toda especialidad. Entonces las especialidades atienden un aspecto específico del ser del hombre. Pero el pastor, por la fe, él ora, atiende las diversas necesidades que puede tener el creyente. Las profesiones tienen por finalidad hacia la vida temporal. Te va a servir profesión, un oficio técnico, cualquier habilidad humana te va a servir para esta tierra. Pero el ministro tiene por finalidad la vida eterna. Entonces, su trabajo trasciende más allá de esta tierra, mientras que las demás profesiones pueden ser útiles en esta tierra. Va a mejorar el bienestar de las personas, los capacita a las personas, los atiende para esta tierra, pero lo que el siervo de Dios atiende, ministra a una persona, eso puede afectar la eternidad de esa familia o de esa persona. Ninguna de las profesiones recibe un llamado para ejercerlo, sino que lo descubre o siente inclinación, vocación, como dicen, ¿no? Pero el ministro recibe un llamado de Dios. Y a veces es un llamado de Dios como, como digo, que trastorna los planes humanos. Es que Dios tiene esa autoridad. Él puede trastornar nuestros planes humanos. Nosotros podemos sentirnos ya cómodos en algún lugar, ya tienes tu trabajo, tu familia, tus hijos están creciendo ahí, y aquí voy a servir también. Él no está pensando irse al mundo, nada. Voy a servir en la iglesia y apoyar a mi pastor y todo, pero el Señor interviene y te llama al ministerio, te saca de ese lugar, lleva a otro sitio. Es solo Dios puede hacerlo. Y en el mismo nivel, dice, el ministro igual que una profesión. Es una persona dedicada a su ministerio de igual que una profesión. O dice, ambos son personas bajo cobertura institucional. Ya lo miran en el mismo nivel, ¿no? Como el pastor está sujeto a su denominación, entonces los profesionales también están sujetos a su colegio, y ahí tienen normas, ¿no? Hay normas éticas también y está sujeto a eso, ¿no? Son personas competentes, ambos son personas competentes y con vocación. Son para los que esforzados, que no buscan solo cumplir la tarea, sino quieren ser especialistas en cumplir esa tarea. Y son personas educadas. Ahí están tres formas de ver al ministerio. Y este es a ver, y esta parte es como una aplicación ya práctica de todo lo que es el curso de ética. Esto hay que usarlo como una aplicación práctica. Dice, debemos tener criterios para decidir sobre un acto ético. Cuando tomamos decisiones, debemos tener un marco de referencia, cómo evaluamos esa decisión, ese acto ético que está diciendo, ¿no?
Debemos tener un marco de referencia. Si no tenemos, entonces vamos a decidir ¿cómo se dice? Por criterios muy subjetivos o muy personales nuestros, como aquí estamos viendo. Por ejemplo, algunos deciden, toman decisiones sobre cosas de esta vida solamente por el criterio de la felicidad. ¿Me hace feliz o no me hace feliz? Si me hace feliz, lo hago. Y si no me hace feliz, ahí queda. Otros dice, por el gusto, por el paladar. Me gusta esa comida, me sirvo. No me gusta esa comida, entonces no me sirvo. Está apelando a sus sentidos de la boca solamente. No es el criterio nutritivo, que es decir, esa comida me hace bien, o sea, mi cuerpo necesita esa comida, no. Así hay criterios también, ese es su marco de evaluación, ¿no? Otros por la belleza, dice, lo estético, ¿no? Es lindo, entonces está bien. Si no es bonito, entonces no está bien, no hago. Otros por la comodidad, pues, hay que tener estos criterios, ¿eh? Otros por la comodidad. ¿Cómo me siento en esas situaciones? Si me siento cómodo, me siento tranquilo, lo hago, o sigo haciendo. Y si me siento incómodo, dejo de hacerlo. Son criterios subjetivos. Otros ya por la productividad. Esto se ha hecho más, se ha regado más este criterio de la productividad porque hay mucha competencia ahora. Entonces, ¿cuál es su criterio de evaluación? Si da resultados, lo hacemos. Y si no da resultados, no lo hacemos. Entonces, no se piensa acompañado del otro, de lo legal o lo lícito. Supongamos, estamos pensando, nuestra meta es vender 5.000 productos. Y si de esta manera lo hacemos, solamente está pensando que debe salir. No si es legal nomás. Si es legal, si es una venta legal, tiene que haber boletas. No, sino para que salgan, le cobramos menos, pero no le damos boletas. No está pensando en legal, solamente en lo productivo nomás. Ya vendimos todo, ganamos la plata y punto. ¿Ves? Y aquí ya se va acercando a lo que es legal. Es bueno este criterio de evaluación bíblico, eso sí es bueno, legal. Eso es. Cuando decimos, ¿es legal esto? ¿Es lícito esto? Entonces puede hacer. Pero si no es legal, no lo hacemos, porque tarde o temprano nos va a causar resultados. Pero nadie lo sabe, no lo van a notar, ¿no? No, mi criterio de evaluación no es si lo van a descubrir, no. Mi criterio de evaluación es si es legal este procedimiento. Pues ahí debemos tener. Y el pastor es líder, y ahí está dirigiendo las decisiones de la iglesia. El otro marco también es muy bueno, es bíblico. Lo que estamos pensando hacer es bíblico o es antibíblico, es contra la Biblia. Si no está aprobado por la Biblia, mejor no lo hacemos. Esto ya es como algo práctico, como estamos diciendo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Estoy por tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Él lo haría o no lo haría? Si tengo mi conciencia santificada, me va a ser de ayuda esta pregunta. Me va a guiar si tomo o no esa decisión. ¿Qué podía ponerte de mal humor? Este no es tan valorado, ¿no? ¿Qué podía ponerte de mal humor? Esto debe estar por el 4, así debe estar. O sencillamente decide por su estado de humor, nada más. Ahora, eso también nos va a ayudar.
Esto hay que sacarlo ya como una tarjetita y tener a la mano cuando tenemos que planificar o hacer cosas que vamos a presentar a la iglesia, ¿no? En un tiempo hacemos, no lo hacemos, hay que tener esto también, ¿no? O cuando estamos haciendo el perfil de, por ejemplo, de un egresado de la escuela de discípulos, discipulados. Eso tenemos graduación después de 2 años, 2 meses, discipulado. ¿Cómo debe ser el perfil? Entonces, estos criterios nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga dudas sobre alguna decisión grande o pequeña, puede ayudarle el hacer las siguientes preguntas. ¿Ya? Esto está basado en el criterio bíblico, por eso cada pregunta tiene su base bíblica. La pregunta sería, ¿puedes hacerlo para la honra y la gloria de Dios? Eso que estás pensando hacer, ¿eso será para la gloria, la honra de Dios? Si es para la gloria de Dios, entonces se hace. Y si no es, mejor no se hace. Puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo y darle gracias. Darle gracias por la obra que estás haciendo. Habría que tener una conciencia ya pues, maltratada por el pecado para decir, no, gracias Señor por lo que voy a robar, ¿no? Tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces ahí es una pregunta importante. ¿Puedo hacerlo esta obra en el nombre de Jesucristo y darle gracias por esa obra? Si es positivo, lo hago. Y si no, no se hace. Lo que quieres hacer proviene del mundo, o sea, de esta mentalidad del mundo. ¿De dónde ha salido eso? Esta pregunta particularmente es importante cuando a algunos les gusta improvisar. También es en base a temperamentos, ¿no? Hay temperamentos que no les gusta planificar, así sentarse, manejar datos, documentos, cosas no les gusta. Entonces dice, vamos a hacerlo. Solamente tienen la idea general. Vamos a hacer una campaña, punto. Predicar el evangelio en tal lugar. Así, pero no tienen los detalles, las cosas, ¿no? Se les gusta improvisar. Y ahí se necesita esta pregunta. Lo que usted está proponiendo, ¿sí, no? ¿De dónde viene esa idea? Si has pasado un tiempo de oración, lo has sometido al Señor y estás viendo que se está abriendo puertas, posibilidades o necesidades también para hacer esto, entonces eso no proviene del mundo, sino Dios está sembrando esa idea. Pero si no has pasado tiempo de oración, entonces quieres improvisar, sencillamente quieres hacerlo nomás, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces eso puede provenir de muchas fuentes, puede venir esa idea de nuestra naturaleza humana, sencillamente que quiere hacer, o quiere hacer diferente la actividad que otras iglesias, algo así. Hay que preguntarnos bien de dónde proviene esa idea, ¿no? Tiene la apariencia, esto es terrible, hermano, esta pregunta. Tiene la apariencia de mal, aquí pensemos en apariencia. El líder o el pastor no debe cuidar solo su conducta moral, su ejemplo y todo eso, no su buena conciencia que él tiene, su intención, buenos motivos que tiene para hacer las cosas, sino también la apariencia que está presentando ante otros. Eso debe cuidar, porque para él, por su buena conciencia y su formación moral, ese acto le puede parecer, es bueno, es santo,
no hay problema. Pero la apariencia, o sea, lo que están mirando otros, y son gente sin conocer a Jesucristo, no lo ven, no lo entienden, ese acto es como algo bueno. Eso hay que tener cuidado de la apariencia del mal, ¿no? Entonces Dios nos va a dar discernimiento. Dios nos va a ayudar, hermanos, para guardar también muy en alto nuestro testimonio. Porque uno puede tener buena conciencia, buena intención, todo eso, pero a veces visto con otros ojos, ese acto puede parecer mal. ¿Qué haría Jesús? Como estamos hablando anteriormente, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Jesús lo haría o no lo haría? Si Jesús no lo haría, entonces no hago. Pero si Jesús puede hacerlo, yo puedo hacerlo también. Es como una carga, es decir, me va a aliviar, me va a traer alivio, paz, tranquilidad, o va a ser una carga. Si yo tomo esa decisión, voy a estar preocupado, cargado, ¿sí? Si me va a traer carga, preocupación, afanes, o, no sé, no estamos hablando del esfuerzo, sino estamos hablando de la tranquilidad espiritual, porque hay trabajos en que sí va a demandar esfuerzo, nuestro cuerpo va a estar cansado, o sea, tal vez tenemos que pasar malas noches. Eso no lo tomamos como carga, sino es la ansiedad, la preocupación, ¿no? No, uno puede estar cansado, todo esforzarse hasta lo máximo, pero hay paz. Sabe que está haciendo ese esfuerzo, digamos así en palabras, esa inversión de su cuerpo, lo está haciendo para un buen propósito. Va a haber resultados buenos. Entonces ya no es una carga, sino es una oportunidad que estamos caminando la segunda milla. Así esforzados debemos ser, ¿no? Aquí no está hablando de solamente buscar tareas fáciles, livianas, no, sino es de la actitud emocional que puede producir ese trabajo, esa decisión. Eh, podría hacerlo, podrías hacerlo acordándote que el Espíritu Santo mora en ti. Es un buen incentivo moral, ¿no? A veces la doctrina es fría, con decir, ¿no? Los nombres del Espíritu, los símbolos del Espíritu, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, así la doctrina. Yo me preocupo de que cuando enseño doctrina siempre sea algo práctico. Y ahora que la pregunta sería, ahora que sabes que el Espíritu Santo vive en tu vida continuamente, ¿cómo te sientes? Es la aplicación práctica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va a afectar tu conducta sabiendo que el Espíritu Santo está en tu vida continuamente? No es que Él se sale, vamos a decir, ¿no? Y tiene que hacer asuntos internacionales, así, ¿no? El Espíritu Santo es omnipresente. Su presencia está continuamente en ti, como está en tu hermano de carne. Tu papá es cristiano, también ahí está continuamente. ¿Cómo te sientes, no? ¿Y cuál sería tu conducta si sabes que siempre está en ti el Espíritu Santo? O sea, nunca estás sin compañía, nunca estás solo. ¿Cómo te sientes? Ese es un incentivo moral muy, muy importante, ¿no? Ya vamos viendo. 8. ¿Será un tropiezo para mí? No, ¿será un tropiezo para otros? O sea, mi vida, podría ser un tropiezo para otros. Aquí tenemos que pensar en las personas
que todas las personas tienen la posibilidad de ser salvos. Por eso que hay que vivir con la gran comisión continuamente. Nuestra comisión, así personal vamos a tomarlo, es alcanzar el mundo para Cristo. Pero como soy parte de una iglesia, entonces con la iglesia voy a trabajar. Pero yo soy responsable, por eso mi oración es de ese alcance. Y entonces ahora voy a pensar, si todas las personas tienen la oportunidad de ser salvos, lo que yo hago con esa persona, ¿ayudaría a ese propósito de Dios o sería estorbo? Porque lo que estoy haciendo, si es tropiezo, entonces va a ser estorbo. Esa persona no va a inclinarse a las cosas de Dios, no va a escuchar el Evangelio. Esto es lo importante. ¿Sería un tropiezo para otros lo que yo hago? Y si es motivo de que se va a endurecer su corazón al Evangelio, no lo hago. Ahora, si yo daño a una persona de una familia, no estoy dañando solo a esa persona, estoy dañando a la familia. Por eso tengo que evaluar, ¿no? Tengo que evaluar bien mis decisiones. ¿Ves? Esos son los pasos prácticos o preguntas prácticas para tomar decisiones en esta tierra. El 9. Cuando Cristo vuelva, ¿te avergonzarías si te encontrara haciéndolo? Si Cristo viene en ese momento que estás haciendo alguna cosa, ¿te avergonzarías? ¿No? Por ejemplo, dice, no, yo estaría feliz que Cristo me encuentre haciendo, ¿no? Ayudando a una persona, orando por él, de repente brindando palabras de consuelo, acompañándole en su tristeza. Estaría feliz si Cristo me encuentra, ¿ves? Pero si me encuentra maltratando, engañando a otra persona, ¿cómo me sentiría si Cristo me encuentra así? Esa es una pregunta importante también, ¿no? Y esto es como si cada vez está más cerca esta experiencia gloriosa, ¿no? Que la iglesia se va a encontrar con Jesucristo. ¿Hay alguna duda en tu mente si es bueno o malo? Alguna duda es. Ya es ahí donde hay situaciones, decisiones que en la Biblia no está un mandato así específico, pero con la enseñanza general se puede discernir si es bueno o malo o mala esa decisión. Entonces eso es lo que hay que ver, ¿no? Si estás sospechando o tienes algún indicio de que es malo, puede ser malo, entonces mejor no se hace y esperar lo que el Señor nos va a hablar por otros medios. También eso es importante, ¿no? No estamos seguros, pero mejor esperar que el Señor nos hable por otros medios o nos dé mayor facilidad de discernimiento. Y lo último, volvemos a lo lícito. Lo que quieres hacer quizás es lícito, pero ¿te conviene o te domina? Pablo dijo, ¿no? Todo es lícito, pero yo no me dejaré gobernar por otro. O sea, que no llegue a ser en mí una esclavitud, porque quiero vivir en esa libertad, ¿no? De poder servir al Señor, libertad de mi conciencia, ¿no? Algunas cosas que no están bien definidas en la Biblia, así como escrito está. Pero en esos casos es cuando el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Y cuanto más la humanidad se hunde en la degradación moral, se va a presentar más situaciones donde va a parecer algo bueno,
porque así es, parece que es algo bueno, pero también tiene su cuota de malo. Y ahí va a ser bien difícil discernir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, nosotros tenemos, gracias al Señor, ¿no? Nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro ayudador, el Señor Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones adecuadas. Eso es el resultado de tomar esas decisiones. Eso es vivir con sabiduría. Cuando nosotros tomamos buenas decisiones en la tierra, estamos mostrando de que somos sabios. Y el sabio, una de las definiciones es el que saca provecho de la vida. En Proverbios se va a encontrar eso, bastante del sabio y el necio, y comparaciones. El sabio saca provecho de la vida, es decir, todos tenemos una vida corta y perecedera. Pero el hombre sabio que se deja guiar por el Espíritu de Dios para tomar buenas decisiones, él va a sacar el mejor provecho de esa vida corta y perecedera. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma van a ser para bendición de muchas personas, para su bendición, él va a estar feliz. Entonces, ha sacado tiempo, ha sacado beneficios, ha sacado resultados positivos de esos años, que la otra persona también ha tenido en esta tierra 70, 80, 90 años, pero ha tomado malas decisiones. Entonces, no lo ha sacado provecho a la vida. Sí, ha pasado el calendario y todo, pero ¿qué ha sucedido? Las malas decisiones. Y cuando mira atrás su vida, mira hacia atrás su vida, va a ver, ¿no? Y va a tener mucho de que querer arreglarlo, querer parcharlo, dicen los psicólogos, esa vida, porque no lo hice, ahora debo hacerlo. ¿Ves? Pero en cambio, cuando ha tomado decisiones sabias, ¿sí? Y algunas veces puede equivocarse también, y va a arreglar, levantarse. Entonces va a decir, sí, he vivido bien mi juventud, mi adultez, mi ancianidad, cuando mira su vida atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, es el hombre sabio de Proverbios, ¿no? Entonces, es muy importante el considerar las decisiones que tomamos, ¿no? Y ahí, gracias a Dios, que tenemos nuestro amado Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Bueno, esta es mi estimada Abigail. ¿Cómo estás? Amén, pastor. Acá estamos. ¿Qué te parece el curso? Ya terminamos, ¿eh?